Bienvenidos todos al primer Congreso Multidisciplinario de Peritos. Nos da mucho gusto contar con participantes de diferentes países, lo cual ha sido pues, el objetivo de este Congreso. Fomentar y promover la investigación y la difusión de las ciencias forenses, permitiendo al participante forjar herramientas para su labor cotidiana, fortalecer el estudio de la ciencia forense en todas sus áreas y proponer ideas nuevas, descubrimientos y prácticas profesionales en este campo que propendan a mayor administración de justicia. El día de hoy vamos a contar con la participación de 4 expositores. Durante esta jornada pues vamos a iniciar con la doctora Rina Mon Marchand. Ella es desde Chile, su participación, pero ahora está hospedada en México, con el tema Entrevistas y víctimas a testigos. La doctora Rina es licenciada en Derecho, maestra de Derecho Penal y Criminalística, es mediadora familiar, psicóloga de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile, perito de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, grafóloga científica y coach de alto impacto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme este espacio. Además, agradezco infinitamente a la gente que está asistiendo, porque yo creo que este es un sueño que hemos tenido Williams, Judith y yo, de unir a los peritos de Sudamérica y Latinoamérica en general, porque aquí está México también. El día de hoy yo les voy a hablar de una entrevista que se fundamenta el protocolo que usa la policía de Scotland Yard cuando tiene que entrevistar a víctimas de algún delito sexual o a víctimas de algún evento traumático. Por favor, ¿me dejas compartir pantalla? Hola. ¿Me dejas compartir pantalla, por favor, Judith? Ya está, doctora. Bueno, yo les voy a hablar sobre la entrevista a víctimas y testigos. Durante mi labor acá en México me he dado cuenta que muchas personas, sobre todo ministerios públicos, no saben entrevistar a las víctimas y testigos y los entrevistan exactamente igual como entrevistan a los imputados o a las personas que están siendo consideradas como personas agresoras. Esta entrevista está basada en el protocolo que usa la policía de Scotland Yard en Inglaterra. Y vamos a entender una serie de situaciones que nosotros somos peritos. ¿Escuchan bien? ¿Aló? ¿Y sí, se ve bien? Se escucha bien, doctora, sí se escucha bien. ¿Y lo ven bien? Sí se escucha. Gracias. Cuando nosotros nos toca entrevistar a una víctima, tenemos que tener claro que lo estamos haciendo en nuestra... muy bien. Gracias. Lo estamos haciendo desde nuestra profesión de perito y la idea es no revictimizar o no provocar más shock en la persona que ha sido víctima de un delito. Víctima significa que quien padece una acción, en este caso una acción que le provoca y le altera su mundo psicológico. También nos permite tener una mejor comprensión de los hechos y las necesidades que nosotros tenemos que abordar en esta entrevista. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos
para entrevistar a alguien que ha sido víctima de un delito. Lo primero, si la persona ya ha prestado declaración ante el Ministerio Público o ante una policía, nosotros tenemos que revisar esa información. Si el Ministerio Público o el defensor desea que nosotros hagamos un peritaje, tenemos que revisar y ellos nos tienen que dar acceso a la carpeta de investigación. Después de revisar la carpeta de investigación y analizar las entrevistas o la declaración de las víctimas y testigos, nosotros vamos a dar o vamos a entregar a esa persona una invitación por escrito, ya sea por correo electrónico, correo en dirección o un WhatsApp. Esta invitación tiene que contener el nombre de la persona con la cual nosotros queremos conversar, el día, la hora y el lugar y el tiempo de duración que va a estar con nosotros. Y después de eso, tenemos que hacer firmar una carta de consentimiento en relación a esta entrevista. Generalmente, cuando uno es víctima de un delito, nunca se niega a firmar esta carta. Muchas veces la gente que también es víctima de delito, a veces, muy rara vez, no quieren firmar nada ni quieren declarar nada porque el temor les hace no denunciar. Es tan importante que cuando nosotros iniciamos una sesión para ya elaborar un interrogatorio, más que un interrogatorio, una entrevista con la persona, tenemos que establecer niveles de confianza. En el ambiente donde lo debemos realizar debe ser un ambiente donde la persona se sienta cómoda, donde estemos sin que pase gente, sin que suene el teléfono, sin que se escuche mucho ruido. Lo otro que debemos hacer siempre es presentarnos. Decir, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Rina Mon Marchand, soy psicóloga y te voy a entregar mi teléfono de la oficina para que tú me llames si necesitas informarme de algo o si tienes alguna duda, la cual yo con mucho gusto te voy a responder. Le vamos a explicar cuál va a ser el método de nuestro trabajo y establecer que no va a ser más allá de 2 horas, y si él coopera con nosotros entregando una información, nosotros se nos va a hacer mucho más fácil poder tener la información que requerimos para poder apoyar en su situación. Como les decía, la entrevista no puede ser mucho más allá de 2 horas cronológicas, por una razón bien simple. La persona que ha sido víctima de un delito es una persona que está sometida a una presión emocional y psicológica muy fuerte y generalmente está invadida por el miedo, está invadida por una serie de situaciones que muchas veces no logramos comprender. Esta entrevista que utiliza la policía de Scotland Yard consta de un relato libre. Nosotros lo único que le vamos a decir a la persona, sé que a ti te ocurrió un hecho doloroso, por favor, ¿quieres contarme qué pasó? Lo dejamos que hable, no lo vamos a interrumpir haciéndole preguntas, no le vamos a hacer en un gesto como que, o ni vamos a mover la cabeza como que lo que está diciendo no es cierto. Vamos a tener que tener una postura casi neutra, por no decir neutra. Después, cuando ya la persona deja de contarnos, nosotros vamos a preguntarle, ¿deseas agregar algo más? Si la persona no desea agregar algo más, nosotros le vamos a decir, mira, hay una serie de puntitos que yo quiero que tú me los expliques de nuevo porque yo no los entendí. Y ahí empezamos la etapa de la clarificación. Por ejemplo,
¿Te acuerdas del día en que ocurrieron los hechos? ¿Era la mañana o la tarde? ¿O en qué lugar fue? ¿Cómo ocurrió? Porque a mí no, la verdad es que no entendí. Siempre uno es el responsable de quien no entiende. No es que la persona no haya explicado, sino que es uno el que tiene que decir, oye, mira, aclárame esto porque necesito entender todo. Si me quedan dudas pendientes que la persona en ese momento no está en condiciones de clarificarme, yo le voy a decir, ¿tienes algún problema para que nos juntemos de nuevo otra vez? Porque se supone que esta entrevista es para no revictimizar a las personas. Cuando ya hicimos la etapa del relato libre y después de eso hicimos la clarificación, vamos a tener un cierre de la entrevista. ¿Qué van a decirle usted a las personas? Te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho que me hayas ayudado, te agradezco tu voluntad por cooperar conmigo. Mira, yo voy a analizar todo lo que ocurrió y si tú no tienes problemas, yo te invitaría, si es que me salta alguna duda y no la logro clarificar, yo te puedo invitar a una segunda sesión y si la persona acepta o no acepta, hágale la invitación igual como si fuera la primera entrevista, por correo, por WhatsApp. No lo hagan por teléfono porque va a ser la palabra de ustedes en contra de la palabra de la otra persona. ¿Qué debemos tener claro? Que cuando uno realiza una entrevista, es posible que nosotros tengamos la necesidad de grabar o de filmar esa entrevista. Siempre tenemos que pedir autorización para llevar a cabo esa acción. Si la persona le dice, no, no quiero que grabes nada, explíquele usted, mira, lo que pasa es que yo tengo tanto trabajo que, ¿qué te parece que para yo no olvidar nada me permitas hacer la grabación o la filmación? Cuando ya hemos llegado al hecho de que terminamos la entrevista, hicimos el análisis y corroboramos que ese relato era coherente y congruente, nosotros vamos a elaborar un informe. En esa elaboración tenemos aspectos que son obligatorios. Vamos a hacer una breve reseña de los conocimientos del evaluador, o sea, vamos a hacer una pequeña reseña de nuestro currículum. Vamos a explicar qué metodología usamos. Vamos a identificar plenamente a la víctima o testigo, nombre completo, identidad, cédula de identidad, escolaridad, estado civil, sexo, y en algunos casos, no es obligatorio, pero en algunos casos, para entender la lógica de algunos hechos, le vamos a preguntar la religión. Ese no es un detalle que deba ser sí o sí, sino que es un detalle para entender algunas situaciones. En una oportunidad, a mí me tocó atender un niño que había sido víctima de una violación por un tercero y el tribunal le asignó a la abuela materna, le entregó ese niño al cuidado personal. ¿Qué pasó? La señora era de estas monjas laicas y cuando el niño fue violado, ella dijo, no, es que Dios así lo quiso. O sea, uno dice, oye, pero ¿cómo? Dios no quiere estas cosas feas para la gente. ¿Qué pasó? Que ella no denunció, no hizo nada y se escudó en su religión. Entonces nosotros, para tener claridad en ese sentido, es interesante poder preguntar a qué religión pertenece. Cuando nosotros elaboramos el informe,
tenemos que copiar textual sin cambiarle la palabra. Por ejemplo, hubo un tiempo en Chile que al pene de los niños se le decía pitito o tula. Entonces, cuando el niño empezaba a relatar los hechos, el psicólogo, para que el tribunal entendiera, en vez de ponerle tula o pitito, le ponía pene. Y esa palabra el niño no la había usado. Y en ese tiempo, cuando se llamaba al niño al interrogatorio, que era una aberración a mi modo de ver, el niño decía pene, decía tula o pitito, pero nunca decía pene. ¿Y en qué se basaban los defensores? Era que el relato había sido alterado. Después de eso, como nosotros tuvimos la autorización de grabar, vamos a entregar por escrito el relato textual y la copia de esa grabación. Es tan importante que registremos en el informe las preguntas de la clarificación y su respuesta. Después vamos a dar las conclusiones del evaluador. Nosotros como peritos no podemos determinar qué tipo de víctima tenemos al frente. No podemos decir si la víctima es mentirosa, si la víctima tiene alguna fantasía. No, solamente nosotros vamos a informar en las conclusiones que el relato, por ejemplo, no es coherente y tampoco es congruente. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo, por mucho que se cambien algunas cositas en el relato, porque no siempre hacemos un relato textual, a menos que lo aprendamos de memoria, van a haber pequeñas diferencias, pero el núcleo central va a ser el mismo. Y en cuanto a coherente, lo vamos a poder tomar como un todo, o sea, es un relato que forma un núcleo donde entendemos que es coherente. En caso de que la víctima sea menor de edad, tenemos que adjuntar el anexo de la aceptación del adulto responsable, que no siempre son los padres, pero sí son los tutores que tiene el niño o la niña. En este caso, cuando nos toca entrevistar a personitas menores, muchas veces los niños menores de 12 años todavía no tienen internalizado el concepto del tiempo. Incluso en adultos mayores también el tiempo es una cosa complicada. Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que vamos a llamar memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Vamos a ubicar al niño frente a eventos de su vida como fiestas importantes. Por ejemplo, ¿cuándo esto ocurrió? ¿Te acuerdas si era invierno o verano? ¿Hacía calor o frío? ¿Fue antes de tu cumpleaños? ¿Fue después de tu cumpleaños? ¿Fue en Navidad? ¿Después de Navidad? ¿O en las fiestas patrias? Ahí vamos a tener una relativa claridad en cuándo ocurrieron los hechos. Solo que no vamos a tener precisión, pero ya vamos a entender que el rango de tiempo está acotado. La persona que acompañe al niño tiene que sentarse en un espacio dentro del espacio terapéutico que el niño no pueda recibir sus mensajes ni con gestos, ni con palabras, ni con nada. Solamente él va a estar presente para que el niño se sienta tranquilo y se sienta seguro. Si el niño no quiere seguir con la entrevista, es importante que nosotros no insistamos y la demos por terminada y conversemos con el adulto para ver si podemos acceder a tener la información en otra oportunidad. En todo caso, esto es un tema bien sucinto de lo que debe ser una entrevista. Yo no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, si quieran, no sé, hacer algún comentario, aquí estoy a su disposición.
Doctora, ¿me Dígame, escucha bien? la escucho bien. Mira, hay una pregunta que nos ha llegado porque tenemos la transmisión por algunas redes. Preguntan lo siguiente: ¿hay alguna técnica especial para entrevistar a niños o se los trata igual que a los adultos? Mira, los niños tienen que tener una condición bastante especial porque los niños muchas veces tienden a responder a lo que un adulto espera de ellos. Nunca hacerle preguntas sugestivas, nunca. Por ejemplo, decirle, ay, mira, esto que pasó, ¿fue porque tu mamá te retó? No, nunca. Los niños cuando están en la capacidad de hablar pueden ser entrevistados, pero nunca uno tiene que poner intencionalidad en nada, dejar que el niño cuente. ¿Y cómo se hace? Sé que te pasó algo bien feo, ¿quieres contármelo? Pero no decirle, sé que tu papá te hizo esto. No, sé que hay algo que tú me quieras contar a mí, pero como les digo, es importante tener el cuidado de que un niño no puede ser entrevistado si no hay un adulto responsable con él. Doctora, gracias. Para los participantes, si desean intervenir, hacer una pregunta, pueden levantar la manito o activar su micrófono. Igual está abierto el tiempo para que puedan realizar preguntas. Doctora, acá hay otra pregunta. Dígame. ¿La entrevista al testigo tiene el mismo efecto cuando se hace apenas ocurre el acto o cuando se hace mucho tiempo después? Lo ideal es que la entrevista se realice dentro de las 48 horas siguientes a los hechos. También puede tener un efecto si se hace después, porque lo que va a quedar es la huella anémica de los hechos. Y esa permanece por mucho tiempo y a veces por toda la vida. Pero es tan importante en esa entrevista considerar que el tiempo preciso, precioso y urgente es dentro de las 48 horas ocurridos los hechos. En el caso de los niños, olvidé señalarlo, es importante preguntarle en la etapa de clarificación si ellos sintieron algún olor y cómo era su olor. Si la persona que las agredió tenía alguna marca, si le vio algún lunar o había otra cosa que ellos quieran señalar. Y también a los adultos se le puede preguntar. Y tratar de que describan el lugar donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, en una oportunidad, nosotros tuvimos una niñita que un sujeto le practicó sexo oral. Y ella describía, porque todo el mundo la había interrogado, solo que había tenido sexo oral. Y cuando le preguntamos que si podía describir el lugar donde había ocurrido el hecho, ella describió una habitación con un cobertor de tal color, que estaba las sillas ubicadas en tal lugar, que había sentido un olor parecido al cloro o como cloro, y pudimos dar cuenta que los hechos habían ocurrido y que el lugar fue en la casa del agresor. Entonces hay cosas que uno dice, oye, pero a lo mejor los niños no lo entienden. Probablemente hay muchas cosas que los niños no entienden, pero sí ellos saben que lo que está ocurriendo, lo que les está pasando es algo malo. Por lo tanto, cuando uno les ayuda a que ellos puedan describir el lugar donde ocurrieron los hechos, el investigador o el juez
o el Ministerio Público va a poder comprender que lo que relató el niño o la niña es coherente. Gracias, doctora. Estoy a la espera de otras preguntas que están elaborando por chat, pero también pueden realizarlas por este medio, si es posible. La verdad es que este tema es bastante largo. Yo traté de acotarlo porque aquí nosotros necesitamos, sobre todo cuando trabajamos con niños, tener certeza de su desarrollo evolutivo, y no solo su desarrollo evolutivo biológico, sino que también tenemos la necesidad de conocer su desarrollo evolutivo psicológico y sexual. Un niño por sí solo no agrede a alguien, ni abusa de alguien, ni conoce el placer que puede provocarle un tercero sus genitales. Los niños se autosatisfacen. Si ustedes se fijan, los bebés muchas veces se chupan los deditos de la mano y a veces también los deditos de los pies, es porque están realizando una acción de autosatisfacción. Recién los niños pueden entender que el abrazo no sé, que un tercero también les puede provocar placer. Ustedes me dirán, pero ¿y el contacto con la madre? Es un contacto claro, pero ahí ocurre un hecho, que la madre es la que los protege, los cuida, los acaricia, los lava, los viste y todo. Entonces, para ellos es una situación, pero un tercero, ya hay una cosa que el niño va a percibir como que no está bien. No sabe lo que es, pero no está bien. Y hay otro detalle que no es menor, que un niño que ha sido víctima de un abuso sexual entrega mucha información o entrega cosas que no son esperadas que conozca un niño. Entonces es importante tener una cierta preparación en relación al tema. Primero, conocer el desarrollo evolutivo biológico, el desarrollo evolutivo psicológico y el desarrollo evolutivo sexual de los seres humanos. Y por el otro lado, entendamos siempre que cuando nosotros estamos entrevistando a una víctima o un testigo, nosotros tenemos la creencia que si la víctima llora, si la víctima se le caen las lágrimas, es porque los hechos ocurrieron. Hay personas que están en tal estado de shock que parece que no les pasa nada, que no les afecta nada, en circunstancias que los hechos que vivieron fueron tan fuertes que quedaron casi petrificado en la emoción. Entonces nosotros no podemos dar por falso un hecho que a nosotros nos llama la atención. Y eso les digo que ocurre más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. Doctora, uno de los participantes dice, ¿nos puede relatar algún evento dentro de su experiencia en donde se haya tenido que entrevistar a un testigo sumamente difícil? Claro que sí. En una oportunidad, y esto son cosas que yo les puedo relatar desde mi experiencia, desde mi particular experiencia. En una oportunidad, yo estaba en mi oficina en el Servicio Nacional de Menores. Era la oficina que nosotros recibíamos la recepción de todas las denuncias de abuso sexual de Chile. Pero esta persona se acercó con nosotros con dos niñitas pequeñas, una de, no me recuerdo bien si tenía 11 o 10 años, y una beba de 5 años. Llega el padre a denunciar, de que, más que a denunciar, llega a solicitar que él necesita ayuda porque, les voy a contar dos hechos, perdón. Él necesita ayuda porque su hija le va mal en el colegio y él está solo porque la esposa lo abandonó.
La cosa es que entramos y yo le pido a él que se siente atrás y que me permita hablar con su hijita. Y la niña pareciera que no se dio cuenta que estaba su papá y me empieza a contar que el papá, cuando se fue la mamá de la casa, la metía a la cama y tenía sexo con ella. El tipo estaba desencajado. Se puso a gritar que no era cierto, que eso que estaba diciendo la niña era una calumnia y todo lo demás. Yo le pedí al guardia que por favor lo detuvieran y seguí en lo que me fue posible hablando con la niña y me di cuenta que el tipo venía ya cometiendo esta acción hacía un par de, o muchos meses. Cuando viene el guardia y detienen a este señor, la chiquitita se acerca a mí y me toma la pierna y me dice: tía, por favor, no dejes que me haga eso, no dejes que me haga eso. Bueno, la cosa es que nosotros quisimos indagar con el señor en qué se fundamentaba él para decir que su hija estaba mintiendo. Fue imposible sacarle algún hecho. Se puso a disposición del tribunal, más bien decir, se puso a disposición de Carabineros, porque llamamos a Carabineros, se puso a disposición del tribunal y el tipo dijo que su hija estaba mintiendo. Y el relato de la niña era tan fuerte, con hechos tan objetivos y concretos, que era imposible que estuviera mintiendo. Al final, en la revisión médica que se le hizo a la niña tenía lesiones compatibles con abuso sexual vaginal anal. Entonces hay cosas que fue muy fuerte, que también la tuvimos que atender. En otro caso, en una escuela en la localidad de Maipú, en Chile, un colegio llama a nuestro servicio y dice que ellos atienden a una familia que tiene 6 hijos y que les llama la atención porque todos los hijos a la edad de 14, 15 años abandonan la escuela. Y ahora le quedaban 2 niñitas, una de 11 y la otra de 13, que habían empezado a faltar. La escuela no entendía qué pasaba porque fueron 1000 veces a la casa a ver por qué las niñas se ausentaban y en la familia nunca le abría y siempre todo el mundo hablaba que no se veían, que no estaban, que no. La cosa es que nosotros solicitamos a un tribunal de familia que nos diera una autorización para allanar el domicilio. No crean que yo tenía la facultad para pedir esto, sino que lo hacíamos porque trabajábamos con la unidad de la 48 Comisaría de Asuntos de la Familia del Carabineros de Chile, la policía. Ningún tribunal nos quiso dar en un principio esta orden de allanamiento porque decía que nosotros no teníamos suficientes antecedentes como para pedir esto. Pero un día, con toda la suerte, una jueza de menores autorizó este allanamiento. Llegamos a la casa, tocamos, no nos abrieron y nosotros nos dimos cuenta que adentro había gente. La cosa es que cuando entramos, nos encontramos con que la fachada era la simulación de una casa, pero en el fondo la casa estaba, o la habitación era una cueva que esta familia había hecho en un cerro. Empezamos a recorrer y encontramos que había una niña en una caja de fruta, que la caja era mucho más chica que ella y ella estaba en posición fetal. Vimos que habían unos niñitos casi recién nacidos y así nos fuimos encontrando con que las niñas, ellas tenían hijos. El único varón que estaba dentro de este grupo de hijos se había ido. Cuando empezamos a indagar, la madre dice que el padre tenía una enfermedad terminal y que la única posibilidad que Dios le había dado era haber
tener relaciones sexuales con cada una de sus hijas, pero cada una de sus hijas había sido embarazadas por el padre. Sacamos a los niños, los llevamos a hogares de protección, los bebés se fueron a la Casa Nacional del Niño para el chequeo médico y todo lo demás, y todas las hijas de este señor habían sido madres, todas. Bueno, la cosa es que se detiene al agresor, se detiene a la madre, que en calidad de cómplice, el tipo seguía insistiendo en que la única forma que Dios lo iba a sanar era teniendo relaciones sexuales con su hija. De ahí no logramos sacarlo. Pero los hechos eran tan evidentes, las cosas tan fuertes, que el tribunal lo condenó a cadena perpetua, que son en Chile 40 años. Después de 40 años, él podía pedir su liberación bajo palabra o en cualquier otra condición. La madre nunca se salió de que ella lo apoyaba porque ella quería a su marido y quería que siguiera vivo. Y bueno, en otros casos, cuando la persona no ha querido declarar, se le declara un testigo en rebeldía, y la verdad es que se le somete igual a un proceso. Doctora, muy buenas tardes. Una pregunta con respecto a este caso tan complejo que usted manifiesta. ¿No es posible que la madre como encubridora también sea encarcelada? Fue encarcelada, Lick, fue encarcelada. Ella fue encarcelada en calidad de cómplice. Además, había un agravamiento por el vínculo, porque ella era la madre biológica de todos estos niños. Era la abuela a la vez. O sea, Era madre y abuela a la vez. Y el padre era padre y abuelo a la vez. Uno nunca se imagina los hechos que les toca vivir. En una oportunidad denuncian con nosotros que una chica de 17 años había sido violada por su novio de 19. Cuando nosotros llamamos a la entrevista a la chica para que nos relatara los hechos, ella dice que su novio la violó. Y cuando le pedimos que relatara en cuáles habían sido las circunstancias, mi equipo y yo, porque ahí intervinimos todas, mi equipo y yo llegamos a la conclusión que ellos habían tenido sexo consensuado, por lo tanto no podíamos nosotros elaborar un informe diciendo que había una violación. Además que el chico tenía 19 años y no tenía características de agresor sexual ni nada de eso. Bueno, la cosa es que volvimos a entrevistar a la niña y la niña nos contó que la verdad es que ella había dicho eso porque le tenía terror a su padre y ella estaba embarazada. Pasan los días y nos avisan nuevamente de que la niña con un cuchillo, se había rajado el vientre, así, rajado el vientre. El bebé cayó al suelo con su pechito cortado y ella con un tremendo tajo en la panza. La llevaron al hospital, en el hospital los atendieron de urgencia, a la niña la operaron de urgencia y al bebecito también. En esa oportunidad yo concurrí a el Tribunal de Menores, que en ese tiempo era Tribunal de Menores en Chile, y le supliqué a la persona, a la jueza, que por favor dejaran al niño, mientras se buscaba una familia, que la dejaran en cuidado del Servicio Nacional de Menores. Pero apareció un grupo de mujeres pro vida diciéndole que el niño tenía que volver con la madre porque era importante el apego y todo lo demás.
Bueno, fue una cuestión, una lucha que ustedes ni se imaginan. Yo le iba todos los días a suplicar al juez que protegiera a ese bebé, que no lo entregara a la madre, que por favor se dieran un tiempo y todo lo demás. Y la jueza accedió a devolverle el niño a esta niña. La verdad es que la situación era súper extraña. Pasa el tiempo y un día me entero con mucha tristeza que el bebé que le pusieron Manuel Jesús había muerto por golpes que le había provocado la madre. Y la verdad es que es inevitable que esas cosas no le toquen a uno, porque muchas veces la gente que es pro vida, claro, ven que solo hay que proteger la vida, pero no se imaginan que cuando un niño es rechazado de esa manera, ahí hay mucho más que ver que la vida misma. O sea, ese niño se demoró un poco en morir, nada más, un tiempo. Y así ustedes se van a dar cuenta que nunca uno en estos temas deja de sorprendernos. Por eso es tan importante, tal como decía el licenciado Mozo, es tan importante elaborar informes que el juez tenga que obligadamente considerarlo, y porque ustedes saben que aunque uno haga un trabajo maravilloso, estos informes no son vinculantes. Los jueces no están obligados a considerarlo como un hecho que debe estar en la causa. Pero yo creo que en la medida que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, en esa medida también vamos a tener mucha más tranquilidad para nosotros mismos y vamos a poder ayudar a la justicia a que realmente se haga justicia y que sea más humana. Una pregunta, doctora. Por ejemplo, con el caso que usted comenta, ¿qué posibilidad existe de que el juez o la persona, el fiscal o la cuestión legalmente que da un dictamen errado, porque es totalmente errado y se comprueba que esa criatura estaba en total peligro y eso ya se vio venir, sea procesada esa autoridad o simplemente aparentemente se salvaguarda los derechos de los niños y pasan estas cosas? Bueno, Lick, lo que yo te puedo decir que eso ocurrió en el sistema antiguo de mi país. Por lo tanto, en ese tiempo no había mucha posibilidad de decir que el juez había sido negligente. Afortunadamente, a partir del año 2005 se cambió el sistema y ahora nosotros tenemos un sistema nuevo que es de justicia penal, el sistema acusatorio. En este sistema nuevo tú puedes denunciar la negligencia culpable de ese juez y se va a someter a ese juez a una investigación que no solo va a ser sumaria, sino que también puede ser penal. Porque si alguien, llevo más de 20 años trabajando con la infancia, Lick, y si alguien hace una petición como la que yo le hice al juez, si él hubiese escuchado un poquito el riesgo en que estaba metido Manuel Jesús o que estaba expuesto Manuel Jesús, debiera haber considerado que el niño entrara en protección por lo menos un par de meses hasta que se preparaba a la madre y a la familia de ella. Entonces, afortunadamente a tu respuesta, ahora sí tú puedes iniciar una acusación formal en contra de ese juez o en contra de un ministerio público. Tú puedes recusar al ministerio público y puedes pedir cambio de él. Soy Verónica Moreno desde Ecuador, Riobamba. Hola, Estaba Verónica. diciendo otro nombre. Un gusto, doctora. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, yo no sé si ya se me pasó el tiempo, si estoy tomando tiempo de más, pero yo les dejé mi correo. Si ustedes quieren hacerme alguna consulta,
yo con gusto les contesto todo, porque la idea es que cada día nos hagamos más grandes, que estemos cohesionados, que nos apoyemos y que hagamos de la justicia tan precaria que tenemos en nuestros países, vaya obligadamente considerando que nosotros somos los científicos y nosotros somos los que le vamos a entregar información verídica y verdadera al tribunal. Les quiero contar un caso. Fíjense que aquí hay un juez que abusó a sus 2 hijas chiquititas, de 7 y de 6 años. Y cuando el tribunal le pidió, más bien el Ministerio Público le pidió al perito psicólogo del Ministerio Público que hiciera una evaluación del juez para señalar si el juez tenía una inclinación heterosexual o tenía algún trastorno, sentí tanta indignación de la mala intención del perito que le aplicó el test de la persona, casa, árbol y no sé cuánto más, frase incompleta, y él con esos test determinó que este juez tenía orientación heterosexual hacia las mujeres adultas. Cuando me pasan para que yo dé mi opinión técnica, yo le digo, ¿cómo es posible que un perito de la fiscalía se permita hacer esta afirmación cuando esos test son tremendamente manipulables, son muy poco confiables y la verdad es que aquí no tiene sentido? Las niñas dieron un relato congruente y coherente. Las niñas, donde tú le preguntaras, aunque pudiese haber una variación en su declaración, siempre dijeron que el papá les metía y les rascaba la vagina con los dedos hasta que le llegaba al huesito. Entonces, una situación que uno dice, ¿cómo es posible que por mucho que tú seas un perito, que estés asociado a una institución como el Ministerio Público, tú no puedas tener la libertad o la voluntad, más que la libertad, la voluntad de hablar con lo que debe ser? No nos podemos prestar para eso. Nosotros no debemos, bajo ninguna circunstancia, prestarnos para nada. Doctora Rina, ¿me escucha? Dígame. Ya, tenemos un mensaje de Carlos Manuel Guevara desde Colombia. Dice, en Colombia se presentó un caso donde un hombre tuvo hijos con 6 hermanas. ¿Qué opinión merece este caso insólito? ¿Cómo actuaría usted? Mira, aquí hay que tener claridad que si las hermanas son mayores de edad, es bien poco lo que podemos hacer, porque el incesto en la mayoría de las partes del mundo es cuando una persona adulta con un nivel de parentesco con la víctima, sí podemos operar, digamos, haciendo las denuncias. Si las personas son mayores de edad, es bien poco, colega Carlos Manuel, que la justicia pueda hacer mucho. A menos que expresamente en el Código Penal de ustedes, el incesto en cualquier etapa de la vida se pueda ser castigado. Pero a mí me parece que en muy pocos países este tipo de incesto es castigado cuando la persona es adulta. Terrible es, colega, terrible, pero las cosas son así. Gracias, doctora. Aún tiene 7 minutos para terminar su tema. ¿Sabes por qué te respondo, Francisco, a tu pregunta? Porque la prensa es uno de los poderes más poderosos. La prensa, antes de que la justicia te condene, si ellos consideran que te deben condenar porque fueron bien remunerados, te van a condenar. Si la prensa considera que tú debes resultar inocente, aunque seas muy culpable,
Y yo creo que los jueces no obran en justicia. Los jueces aceptan y permiten esta presión mediática de los hechos. Doctora, Desgraciadamente los seres humanos somos así. Hay que ser muy corajudo, muy valiente y estar muy convencido de lo que uno cree para no aceptarlo. doctora, otra pregunta tenemos. Dice, doctora, ¿por qué la justicia se lleva por la presión de la opinión popular? Es que ya la acabo de contestar, querida Judith. Ah, ya, entonces acá tenemos otro. Efraín Rodríguez. Hay un caso de un niño de 5 años que salió de su casa porque su mamá le pegaba y llegó a casa de sus abuelos. Pero ella puso una demanda contra los suegros porque según ella, ellos querían quitar a su hijo. Pero el niño ya no se quería ir a su casa. ¿Por qué cuando la mira llora? ¿Qué se puede hacer al respecto? Oh, Inmediatamente los abuelos debieran acercarse a la policía. ¿Esto dónde ocurre? ¿Dónde ocurrió? Efraín, ¿de dónde eres? Hola. Hola. en la ciudad de Chiapas. Acá en México. Yo te recomiendo, Efraín, que la persona concurra al Ministerio Público de la Familia y que deje un registro donde diga que el niño se fue y llegó solo, que ellos no lo fueron a buscar y que no es la intención de quitárselo a la madre, pero que el niño necesita ser evaluado para esclarecer la violencia de la cual ha sido víctima. Es sumamente importante eh, establecer inmediatamente esto, porque si no la madre se va a aprovechar de este desconocimiento y los puede acusar incluso de secuestro. Doctora, tiene 5 minutos para concluir. Carlos, en Chile desgraciadamente puedes firmar un montón de cosas, pero el código de conducta, como por ejemplo aquí en Chile, aquí en México, no existe, aunque me encantaría que existiera. Si quieres te contesto por correo, Nelson, y porque ya estoy a punto de concluir. Si ustedes quieren, conversamos por chat después. Mi correo es remont.info@gmail.com. Muchas gracias por estar conmigo, por todas las preguntas. A veces siento que tengo tanto que decir, tengo tanto que enseñar, que si ustedes me ayudan haciéndome preguntas, yo con gusto aporto, porque no me quiero morir, no quiero pasar al otro lado y no haber dejado mis conocimientos en manos de alguien. No es soberbia, no es nada. Llevo más de 20 años trabajando el tema, más de 20 años donde he sido permanentemente capacitada, no solo por la policía de Scotland Yard, trabajé muchísimos años el tema con Carabineros de Chile, he ido estudiando, seguí estudiando en la CUP una maestría, y yo la verdad, si ustedes me ayudan, yo con gusto, con mucho gusto, comparto con ustedes mis conocimientos. Muchas gracias, doctora. Estamos muy contentos y la verdad que ha sido muy elocuente su participación, muy instructiva y gracias.